En el marco del Día del Patrimonio, la casa del presidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, se abrió para visitas de la ciudadanía. Una de las encargadas de esta actividad fue la nieta del mandatario, la diputada del PS Maya Fernández, que nos acompaña en CNN Chile para analizar no solo esta visita, sino que el Día del Patrimonio en general. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muchas gracias por la invitación. Primero, por lo particular, ¿qué tal la experiencia de abrir la casa, una casa con tanta historia, a los visitantes, a la ciudadanía? La verdad es que esta es la segunda vez que lo hacemos, lo hicimos el año pasado, la abrimos y fue una muy bonita experiencia. Normalmente muchos vecinos y gente que circula por fuera de la casa siempre nos decían, podremos conocerla, algún día podemos verla, y se nos ocurrió que el Día del Patrimonio era una buena instancia y la abrimos el año pasado. Y lo hicimos nosotros mismos, la familia, presentamos, y eso es lo que más le ha gustado a los vecinos y vecinas que se han acercado, y la verdad que ha sido una gran experiencia, han llegado más de 100 personas, en un rato muy acotado, porque justamente como lo hacemos nosotros mismos, sí, claro, lo tenemos con amigos que nos ayudan como voluntarios, y ha sido una muy bonita experiencia. Y una casa habitada, además. Una casa habitada, pero lo hemos logrado mostrar parte de la historia, porque además tenemos muebles de esa época. Mi familia llegó a esta casa en el año 53, entonces ha sido una larga data de que somos vecinos ahí de la calle Guardia Vieja. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente que va para allá o qué preguntan? Mira, le gusta mucho que seamos nosotras mismas, porque me acompañó esta vez mi prima Marcia Tambuti, hija de la senadora Isabel Allende, mi tía. Le gusta mucho que seamos nosotras quienes les describamos qué pasa en la casa, pero lo que más les gusta son las anécdotas, que contamos la historia de una foto, la historia de un mueble. Yo creo que ahí estamos viendo le gusta mucho a la gente ese el estudio de mi abuelo. Y a la gente le gusta mucho, me contaba que mi abuelo se sentaba en ese sillón, que lo heredó de su padre, que era notario, que hay una mesa donde mi madre y mis tías hacían las tareas, porque en esa época se podía usar la chimenea, entonces claro, toda la familia estaba en el despacho, ahí en la chimenea. Doctor Allende, consulta de 3 a 5 p.m., una de antaño, consulta que tenía en Valparaíso, que tuve en Valparaíso con el doctor Albayay un tiempo, y quedó ese letrero que tenían, lo cual es muy bonito porque es parte de la historia. La verdad es que la gente se emociona mucho. ¿Por qué decidieron abrirlo a la ciudadanía el espacio y dentro del marco del Día del Patrimonio? La gente yo creo que tiende a confundir el Día del Patrimonio o como la visita a algún edificio histórico, como un monumento, como la piedra, ¿no? Siendo que es mucho más que eso. La verdad que yo creo que el patrimonio es muchas cosas. El patrimonio no son los edificios, los museos, pero también tiene que ver con la vida de barrio, con nuestra historia. Y yo creo que esta casa tiene historia. La historia es parte de nuestro patrimonio, necesitamos seguir reconstruyéndola, y yo creo que eso es vital. Es decir, la historia de los barrios, yo te contaba que hoy anduve mucho en barrios de Ñuñoa y Providencia, es increíble cómo los vecinos y vecinas se han organizado para quienes lleguen a visitarlos, contarles la historia de los barrios. Y yo creo que eso es muy importante si queremos rescatar el patrimonio. ¿Por qué es tan relevante? Porque es nuestra historia, porque son nuestras raíces. Yo creo que el patrimonio es las comunidades, y yo creo que en ese sentido, y lo digo, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que ser reforzado. Hoy en día tiene un presupuesto muy poco, con pocos funcionarios, solo 110 funcionarios, y si queremos rescatar el patrimonio tenemos que reforzar todo, las políticas, pero también la vida de barrio. Y yo creo que para las generaciones futuras es muy importante. Eso es relevante, y una discusión que yo creo que plantea temas de fondo de cómo va creciendo la ciudad, de cómo se construye ciudad también, de cómo se construye comunidad. Frente a la realidad, aparece como una declaración de buenas intenciones al final nomás, porque uno ve cómo avanzan los edificios, la construcción de nuevos edificios, la demolición de casas antiguas, y eso ha permanecido. ¿Por qué no se ha puesto coto quizás a eso? ¿Por qué no se ha implementado realmente una política que involucre y que cuide bien el patrimonio? Yo creo que vamos a avanzar hacia allá, porque cada vez son más, yo digo, los ciudadanos y ciudadanas, incluyéndome ya como ciudadana, que estamos en ese camino. Yo de verdad, y además aquí me saco el sombrero por las organizaciones que llevan años trabajando, la Mesa Ciudadana, que son organizaciones sociales que llevan muchos años trabajando este tema, han tenido un rol muy importante. Y en ese sentido, si te fijas, ayer fue la primera marcha del patrimonio por la Alameda. Sí. Nosotros, una gran convocatoria, yo participé, 4.000 personas, solo convocadas por organizaciones sociales. Entonces, yo creo que hay un despertar de la ciudadanía respecto a no perder esta identidad, a esta identidad de barrio, a esta identidad cultural. Cuando vemos que nuestros músicos están en esta gran campaña por el 20%, eso para mí también es patrimonio. Y yo los apoyo por eso, para mí es muy importante. Y creo que hay que cuidar eso, la esencia, las raíces. Y yo creo que la ciudadanía está por eso. Yo lo veo en las dos comunas que represento, Ñuñoa y Providencia. Cada vez hay más vecinos organizados. Tenemos los barrios de los Adoquines, el barrio de Las Flores. Hoy estuve en varios barrios dando vueltas y te das cuenta que cada vez
para ellos es importante y es más, muy importante. Antes se decía que los vecinos no se comunicaban entre ellos. Sí. Estos temas han vuelto a comunicar a los vecinos y vecinas. La defensa del barrio. Porque no es que no crezcamos, obviamente las ciudades crecen, pero hay que crecer en armonía. ¿Cómo mezclamos la vida de barrio, los locales del barrio, que también son muy importantes? Cuando uno ve peluquerías, panaderías, hay que cuidarlo. Yo creo que eso es fundamental. Y eso tiene que ver con cómo crecemos también, cómo se combate la desigualdad, tiene varias aristas ahí que se están tocando, pero también tiene que ver, yo creo, con un tema de no deshumanizar, en definitiva, la manera en que va constituyéndose la ciudad, ¿no? Yo creo que lo que está empezando a pasar es que muchos ciudadanos empezamos a dar cuenta que cada vez, como dices tú, menos áreas verdes, más cemento. Vemos las comunas que se escudan edificios uno al otro y no hay parque, no hay vida verde entre un edificio y otro, y creo que empezamos como a decir, no, basta, queremos cuidar nuestro patrimonio. En el caso, yo he visto el barrio Kulczewski de Ñuñoa, es poco conocido y las casas son maravillosas, de una gran persona, con una historia patrimonial muy fuerte. Entonces ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Yo creo que es impensable que siga esta destrucción de nuestro patrimonio sin que digamos algo. Y aquí, vuelvo, repito, es muy importante tener una política patrimonial fuerte. Es decir, no podemos tener solo 110 funcionarios a cargo de esto. Yo creo que de verdad tienen que robustecerlo con buenas políticas, con un presupuesto que de verdad les permita preocuparse del patrimonio. Eso pasa también por fortalecer la institucionalidad general y a través del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Sí, bueno, pronto se va a debatir el nuevo Ministerio, yo le digo, de las culturas, dice la cultura y del patrimonio, y yo creo que ahí el patrimonio tiene que quedar bien potente. Yo creo, hoy en día me contaban que el presupuesto es solo el 2% que tiene el Ministerio de Cultura. Es como solo el 2% destinado a patrimonio. Sí, son como 2.500 millones de pesos al año, que es muy poco, inclusive para todo. Y creo que eso es muy poco, porque muchas veces una sola restauración te puede costar más de 4.000 millones de pesos. Entonces, el patrimonio de verdad tiene que tener un lugar muy importante dentro del Ministerio de Cultura. Y yo creo que en eso hay que trabajar. Diputada, quería llevarla también a otro tema, aprovechando que usted nos acompaña acá en CNN Chile, a hablar respecto a estos documentos desclasificados de Estados Unidos que especifican y aportan nuevos detalles respecto al rol que jugó en definitiva Estados Unidos en el golpe de Estado de 1973. ¿Cómo reciben usted y en su familia esta información? Mira, yo vuelvo, y tiene que ver al final con el patrimonio, también con la historia. Yo creo que todo archivo y todo antecedente que permita reconstruir lo que pasó, la historia es muy importante. Es decir, para avanzar hacia el futuro tenemos que reconstruir lo que pasó hacia el pasado. Hay una historia y la memoria tiene que cuidarse, y en ese sentido cualquier antecedente es importante, cualquier cosa que aporte, y en ese sentido creo que es bueno. ¿Por qué es tan relevante si han pasado ya 40 años? Porque es parte de la historia, y si tú te das cuenta, a pesar que han pasado 40 años, son temas que siguen estando vigentes, y creo que la memoria es fundamental. Es fundamental para la historia de un país y para el avance de un país. Cuando queremos avanzar, cuando queremos transformarnos, hacer transformaciones, hay que también pensar en lo que ha pasado, y en ese sentido es muy bueno conocer la historia. Tener certeza, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿le sorprenden estos nuevos antecedentes? Bueno, siempre se ha hablado del rol que jugó Estados Unidos en la época del golpe. Sí. No me sorprende, pero sí creo que es bueno que se sepan. Yo en eso creo que es muy bueno tener antecedentes. Y yo creo que mientras más conozcamos más detalles, mejor. Y va a ayudar mucho, a lo mejor inclusive a muchas causas de derechos humanos aún pendientes. ¿Y no puede esto debilitar o generar algún problema en términos de las relaciones con los Estados Unidos, pese a que son ellos mismos los que están realizando el proceso, o generar algún ruido en la discusión política? No, pues estamos en democracia, yo creo que no hay que tener miedo a eso, todo lo contrario, yo creo que es un aporte. Y creo que al final eso termina también fortaleciendo nuestra democracia, por tanto eso es fundamental para el futuro. ¿Es importante para cerrar el proceso, cree usted? No sé si para cerrarlo, pero para construir la historia, como te decía. Yo creo que es muy importante. Diputada, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones acá en CNN Chile.